Parece. En la plaza vimos recién hartos adultos mayores. Y es un centro neurálgico de adultos mayores, Claro, de adultos mayores con sus hijos, con sus nietos, pero vamos a hablar a continuación de una ley que se llama Ley Hijito Corazón. Esto tiene que ver con dejar solos, abandonados, un hijo, digamos, a su propio papá. Es lamentable porque cada vez vemos más casos, sobre todo cuando las personas llegan a una tercera edad, ya sea porque la relación familiar se quebró en el camino quizás, o de repente los hijos viven fuera del país o viven en otra región, no hay quien se haga responsable de estas personas, por eso que está este proceso de alguna forma de respaldar a estas personas que llegan en estado vulnerable a la tercera edad y muchas veces solos, abandonados. Todos vamos hacia allá. Así como todos hablamos vamos a de esa ley, Papito Corazón, sí. Acá es el Hijito Corazón. Por eso queremos analizar este tema con Carito Araya, abogada que siempre viene a nuestra casa. ¿Cómo estás, Carito? Bien, bien. Está todo muy revuelto además por el Festival de Cine de Ley. Acá. Sí, no, me costó entrar por lo mismo. ¿Tú andas con alumnos, no? Sí. Mira ahí, los alumnos ya tuvieron suerte, se encontraron con media farándula aquí. Los dos guapetones. Sí. Súper bien, ahí está. Están con la sonrisa de orejares. Sí. Qué bueno, Carito. Bueno, Carito, lo habíamos mencionado, ¿no? La importancia de entregar garantías, principalmente cuando las personas... Todos vamos a envejecer y pareciera que no es así. Pareciera que la gente hoy en día se cuestiona eso, ¿no? Yo tengo un año más desde la semana pasada, cuando vine la última vez. ¿Viste? Oye, mira, estuve revisando estadísticas, porque para poder entender cuál es la lógica de la ley. Según cifras publicadas por Transparencia y que varios parlamentarios solicitaron y que desde ahí salieron conocidas a los medios de comunicación, entre el año 2018 y el 2025 hay más de 11.000 personas mayores que estaban enfermas, hospitalizadas y que no les podían dar el alta porque no había nadie que los fuera a buscar. O sea, son cifras grandes, alarmantes de personas que están ocupando un espacio, evitando que otra vez, pero lo más triste es que no hay nadie que los vaya a buscar. Pero ¿cómo nadie, Carito? Y 11.000 personas, no son casos aislados, es harta gente. Y en el último censo reportó que 15% de la población aproximadamente son personas mayores. Y que de aquí al año 2050, yo le contaba, porque vengo de clase, venía corriendo toda la ciudad, de aquí al año 2050 va a ser el 30% de la población los que vamos a estar calificados como persona mayor. Yo dejo hoy un tema no menor porque eso se contrapone con la otra realidad que estamos viviendo, las tasas de natalidad. O sea, hoy día no están naciendo niños, no tenemos, o se está postergando de alguna manera la paternidad post 40 o incluso más. Entonces es complejo finalmente. O tomando la decisión de no tener hijos, que también es muy válido, no es cuestionable para nada. Entonces surge la idea de este proyecto de Hijito Corazón, que yo tengo que hacer un alcance allí. Los parlamentarios tal vez no lo visualizaron, que muchas de las normas que están en el proyecto son normas que ya existen. Ahora, ¿qué es lo rescatable? Hay algunas ideas muy buenas también, que lo unificaría en un solo texto. En realidad, lo deseable, en el caso que conozco hartos casos, que me ha tocado tramitar también, es que pudieran estar en un solo compendio normativo, de tal manera que sea más fácil poder encontrar las normas. Incluso tenemos tratados internacionales que están ratificados por Chile en materia de personas mayores. Entonces hay un desorden normativo, coloquialmente hablando, y que facilitaría ahora este proyecto de ley. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, lo que ocurre es que la ley, el proyecto que está en discusión, no va a movilizar lo más importante. Porque nosotros, hoy día, una persona mayor perfectamente puede mandar de pensión de alimentos a sus hijos. Hoy día, eso ya existe, eso ya es. Claro. Ahora, si tú le preguntas a la persona mayor, ¿usted quiere demandar a su hijo? La mayoría te va a decir que no. Incluso existiendo la ley Hijito Corazón. ¿Y eso tú crees a qué se debe? ¿Por qué el papá o la mamá no quiere demandar a un hijo? Mira, mi madre vive en Ñuble, en la región de Ñuble. Soy la más feliz cuando viene a Concepción. Es una persona mayor y todas las veces que llega a mi casa, aunque yo le diga que no traiga nada, llega con pancito y con cosas que me trae de regalo o comida. ¿Por qué te cuento yo esta experiencia? Porque la mayoría de los padres, personas ya mayores, cuando yo les pregunto ¿por qué no demanda pensión de alimentos? No, es que si mi hijo no tiene, en realidad, si no me da es porque no tiene.
Entonces todavía está muy arraigado en la sociedad y sobre todo en las personas mayores, que ellos hasta el día que se mueran son los que tienen que proveer a sus hijos. Tanto así que en nuestra legislación, mira, si un padre o madre está decretado que tiene que pagar pensión de alimentos a sus hijos y en forma reiterada hay incumplimiento o se establece y está fijada la pensión de alimentos o se establece que sus ingresos son insuficientes para solventar los gastos del hijo, solo ahí en forma subsidiaria el nieto puede demandar al abuelo. Entonces todavía está esta cultura de que el abuelo, la persona mayor, da lo mismo la edad que tenga, que en mi opinión no es así, porque todos deberíamos a lo menos devolver la mano a nuestros padres y madres. Todavía ellos piensan que tienen que ir al rescate de los hijos aunque sean grandes, adultos. Entonces, pienso yo, y esto es a criterio personal, los parlamentarios a lo mejor deberían salir de su esfera y salir un poco más a la calle y ver en realidad lo que está pasando en la sociedad. Porque por mucha ley, hijito corazón, que haya, todavía falta una cultura, falta a lo mejor... ¿Sabe lo que yo propondría? Pero esto, insisto, criterio personal tuyo. Sí. Lo que yo he visto que muchas, y ocurre mucho, ustedes me van a decir, tienes razón, que 1 o 2 hijos se hacen cargo de sus padres, personas mayores, y hay un hijo que se desentiende del todo. Que se da. Sí. Que se da mucho, ¿ya? Entonces, ese padre o madre, persona mayor, que necesita en la época de la vida en que más gastos tenemos, porque hay enfermedades, medicamentos que son caros, y no hay una producción de dinero. Entonces ellos van a decir, no, pero si tus hermanos pueden, ya no importa, y lo dan por superado y no como que es problema entre hermanos. Y pelean entre los hermanos porque el otro no da nada. Pero el padre o la madre mayor dicen, ya, pero no importa, si yo me las arreglo. Entonces tal vez incorporar en la ley de tribunal de familia una norma que permita a los hermanos demandar pensión de alimentos en beneficios de su padre o madre, porque sería más equitativo que todos contribuyeran a los gastos de los padres o madres. Sí, pues sería parejo también para los hijos que tiene, digamos, este matrimonio. Cuidado, hay hartos hijos que se turnan, que dicen ya una semana contigo y tú te quedas a cargo de mi mamá y la cuida y la otra semana yo. O peor aún, que muchas veces, claro, el hijo que es soltero, por ejemplo, o la hija que es soltera o que tiene menos responsabilidades, es la autodesignada finalmente para cuidar tanto a sus papás como también a veces a sus abuelos, o prestar este servicio de ayudar al prójimo de su familia que lo está pasando mal, finalmente, como haciendo esa labor de cuidador que muchas veces es impuesta. Es impuesta y claro, y las personas de repente toman ese rol no porque ellos quieran realmente hacerlo, sino que es por un tema, oye, ¿qué van a decir de mí si no lo hago? Claro. O la culpa que voy a sentir por no hacerlo. Y también está el otro lado de la moneda, como lo estamos viendo, el tema que algunos hijos se desentienden completamente de los papás. Y hay situaciones de abandono que son realmente muy dolorosas de ver en un ser humano. Lo discutimos ahora en mi clase y un estudiante me decía, pero profe, ¿qué pasa si a lo mejor mi papá nunca me vio, nunca se sentió de mi propia pensión, ahora es súper injusto que yo tenga que pagarle? Bueno, esas alegaciones las puedes dejar perfectamente para una contestación de una demanda de pensión de alimentos. Entonces a lo mejor allí sí, ser un poquito más pulcro y establecer causales que puedan delimitar la pensión de alimentos, porque yo también lo entiendo, más allá de una cosa ética. No fue un padre presente nunca y aparece porque está enfermo o está en un hospital abandonado y te notifican de que, oye, ven a buscar a tu papá y que finalmente nunca fue parte de tu vida. Uno lo pudiera entender, ¿verdad? Por lo menos uno ya no lo cuestioné. Y hay muchos casos así. Hay muchos casos así. Pero no son historias distintas. No son los 11, son algunos casos serán que yo los pudiera entender, pero no es la gran mayoría de las situaciones. Ahora, si nosotros nos vamos más al extremo, que también está regulado, pero en otra ley, que es la ley de violencia intrafamiliar, que también se da mucho en los casos de personas mayores, que ellos ahorraron toda su vida, compraron un inmueble, viven en su casa que es de ellos. Y llegan los hijos con las nueras o las hijas con los yernos o los nietos a vivir con los abuelos. Todo va bien, el abuelo está acompañado, la abuelita está acompañada, la persona mayor, para no decir, me apretan los psicólogos, la persona mayor está acompañada, ¿verdad? Pero llega un minuto y es allí donde la ley ya está regulado y lo tipifica como violencia intrafamiliar. Si a esta persona mayor, dueña del inmueble, lo relegamos a una pieza lo más atrás o a cualquier lugar, no lo dejamos salir,
Que pasa mucho, ¿ah? Sí. Pero que eso es casi tomarse una casa Ay, ajena. sí, pero No. es que no es una toma, porque son los familiares, la persona mayor invitó a su familia, a sus hijos y a sus nietos a vivir allí y lo tienen relegado, encerrado, no, está ahí viendo, no salga porque hace mucho frío, no se esté levantando. Lo aíslan completamente. Lo aíslan completamente, luego los declaran interdicto o hacen casi obligado que firmen un poder, cobran la pensión, se quedan con la plata de la pensión y la persona mayor queda sin plata, encerrado, cada vez saliendo menos y significa que puede caminar menos, su cuerpo se va atrofiando, no tiene plata para nada. Y eso está hoy día, ni siquiera con la ley Hijito Corazón, que debería venir por ahí algún artículo que haga alusión, hoy día es violencia intrafamiliar. ¿Y se debería sancionar de qué manera en ese caso? Y ahí viene el problema, cómo esa persona, que a lo mejor nadie sabe en su entorno, que está siendo violentado, porque la gente desde afuera ve que está todo feliz. O ni Entonces, siquiera esa ahí sí persona, falta. porque quizás no se hace consciente de que está siendo violentado muchas veces. Muchas veces, ¿qué pasa si además tiene una enfermedad? Y ahora un porque Alzheimer. estamos hablando que estáis usando varios recursos como para generar este gallito con esa persona. Porque, por ejemplo, puede utilizar a los nietos muchas veces. Sí, Se utiliza como casi una moneda de intercambio entre Sí, el sí. adulto mayor y la nuera o la propia hija incluso. claro. No es que me tienes que recibir en la casa porque no tengo dónde quedarme y es tu nieto, ¿Cómo vas a dejar a tu nieto sin sin un dónde techo. vivir? Claro. Entonces ahí sería mucho más complejo ese tipo de situaciones. Y a veces traspasándole responsabilidades a las personas mayores. Oye, te toca ir a buscar al nieto al colegio, el pobre va ahí con todo eso. Entonces hay una serie de situaciones. O cuídame el hijo tú y a ese adulto mayor ni siquiera le compramos el pan o las cosas necesarias para que ese hijo también esté en Se esas buenas aprovechan condiciones. muchos hijos de sus padres. Sí, pasa Se mucho. ve. Entonces se dan cuenta que por mucho que tengamos una ley que ya existe o que tengamos este proyecto, que no le resto mérito si es que logra hacer un compendio de todas las normas que están y que ya nosotros las podemos usar, si no existe realmente una educación consciente de que todos nos vamos a convertir en personas mayores. Más temprano algunos, más tarde otros. Pero Pero ojalá todos que lleguemos, caminamos Carito, también a ojalá ser que un lleguemos. adulto mayor, porque lamentablemente hay enfermedades que nos dificultan, a veces muchas personas jóvenes fallecen y no alcanzan a ser ni siquiera un adulto mayor, con enfermedades. Sí. Así que ojalá que alcancemos todos a ser un adulto mayor. Con esta sociedad tan estresada en la que vivimos, claro, también es una posibilidad, pero aún así, porque muchas veces nosotros logramos empatizar que ojalá fuera todo así, con niños, que yo los tengo, los adoro, mis hijos, yo los amo por sobre todas las cosas, pero las personas suelen ser un poco más empáticas cuando se trata de vulneración de niños ni adolescentes, pero hay mucha vulneración de persona mayor que es aún más dolorosa porque las personas tienden a no empatizar. Hay un aspecto que podría ser incorporado en la ley, que bueno que está todavía en discusión en este proyecto, que es, y que tengo entendido que viene, cuando se demanda pensión de alimentos, como el proceso no es automático que se regule inmediatamente la pensión, sino que tiene la audiencia preparatoria, luego la audiencia de juicio, podríamos llegar a conciliación al intermedio, pero si no tenemos que llevar meses después. Entonces la ley indica de que cuando hay pensión de alimentos menores, es decir, se están discutiendo para menores de 18 años, el tribunal está facultado para decretar alimentos provisorios. Es decir, que rigen desde el momento en que se notifica y se tiene que pagar desde ya esto que el tribunal ha determinado como provisorio mientras se tramita el juicio. Ya, esa obligación no existe cuando se trata de alimentos mayores, es decir, de personas mayores de edad, porque la ley nunca lo vio como una posibilidad de que requería una persona mayor alimentos en lo inmediato. Entonces, eso sí podría ser muy valioso y rescatable también, de que cuando se trate de personas mayores, el tribunal también decretara provisorios, alimentos provisorios. Porque claro, una persona de 70 años ya logramos convencerla que demandara pensión de alimentos. Y necesita también otro Que tipo de necesita alimentos. hoy día pagar, es que los alimentos es un concepto que es muy amplio. No solamente en la comida, sino que es todos los gastos que una persona tenga. En el caso de los niños, el colegio, la ropa, incluso el ocio. Y en el caso de las personas mayores, todo esto, pero ya no va a tener colegio, pero sí los medicamentos. Claro, Que las son consultas al médico. Las consultas al médico, exámenes, una serie de gastos que se entienden para efectos de la ley que están incorporados dentro de la bolsa de pensión de alimentos.
y que son importantísimos. Hay personas que son farmacodependientes y si no tienen el dinero para comprarlo, mueren. Bueno, por lo menos, Caro, lo bueno es que está en discusión, y eso es súper relevante, entendiendo también todas las aristas que eso conlleva, el trabajo en terreno, que una vez más volvemos a decirlo siempre, al minuto de hacer una ley, uno esperaría que se partiera desde el sentido común, de la realidad también que se adecua. En la mañana lo mencionábamos también, que tiene que ver con el plan de seguridad, por ejemplo, que en vez de tener un plan de seguridad nacional, tiene que ser acotado, porque un plan de seguridad nacional a lo mejor no va a funcionar las medidas que se tomen en Santiago con la cantidad de habitantes que son versus las regiones o una comuna más pequeña. O los sectores rurales. También. Que hay un amplio margen de población en regiones que viven población rural que está alejada de la ciudad en sí misma. Claro, entonces falta mucho todavía por hacer, pero creo que hablar, discutirlo y conversarlo también es bien. Así que, Carito, te queremos agradecer. Muchas gracias a usted. Bienvenida a nuestra casa. Carito. Muchas gracias. Un beso, que tenga buen resto de semana. Muchas gracias para ustedes también. Muchas gracias. Mira, y nos llegó un comentario a propósito